Buenas tardes todos. Pues, la verdad es que muy emocionado. Como bien dice el dicho, a cada capillita le llega su fiestecita y ya viene el tercero de Rachmaninoff con Trífanos, ya es este sábado y este domingo. Y no los quiero saturar. Creo que lo hemos visto por arriba, por abajo y por en medio, que es de lo que se trata, porque con ustedes quiero hacer el experimento como yo le he hecho muchas veces en mi vida, que trato de escuchar muchas veces y si puedo inclusive diseccionar la obra y tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado malo es que va uno muy adicto a la versión con quien uno lo está oyendo. Su lado bueno es cuando el intérprete le da el interés o es muy difícil de expresarlo. Quizá la mejor palabra sería, le da el valor para que uno diga, valió la pena escucharlo con otro. A veces me ha llegado a pasar que siento versiones actualizadas al mundo que hoy estamos viviendo. No se puede oír la quinta sinfonía de Beethoven antes y después del Holocausto, no sería normal, evidentemente. Entonces, esa es la labor del intérprete y por qué se sigue tocando la quinta de Beethoven, por ejemplo, o el tercero de Rachmaninoff, que lo estuve piense y piense. Y no lo voy a poner más que dos veces más para no hartarlo. Yo creo que por repetición ya no paramos. Lo pensaba poner con el propio Rachmaninoff y con Trífono. Quien tenga la curiosidad, escúchelo, pero siento que así como es muy importante la repetición, también a veces demasiada buena comida indigesta. Entonces, no quiero pecar. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿y qué material doy? Les platico qué material pienso dar. Siempre les he dicho que una sinfonía es dictatorial y así debe de ser. Cuando se logra la buena sinfonía, el chiste es que se oiga la música tal como la está oyendo la cabeza del director. Un momento que no me atrevo a medir en términos físicos, más bien son hasta filosóficos. El director oye la obra un poquitito antes y el gran director logra que suene como él la quiere escuchar. Y eso ya nos dice algo, cada director nos dice otra cosa. La música de cámara, un cuarteto, por ejemplo, es totalmente al revés. Incluso son dos violines, una viola y un cello. El segundo violín no es menos importante que el primer violín. Y por eso, a mí me encanta la música de cámara y tiene algo de inhumano, porque la comunicación perfecta entre cuatro seres humanos me la imagino imposible. Si uno con uno ya es difícil, ahora con dos no digamos con tres y con cuatro. Esa es la maravilla del cuarteto. Bueno, ¿y dónde queda el concierto? ¿Qué es lo que vamos a oír? ¿Quién manda? ¿El director o Trifa? ¿Qué música es, dictatorial o democrática? La pregunta se la hice a una violinista rusa. Ella participa en la Orquesta Sinfónica Nacional y es gente que toda su vida ha estudiado música de una manera muy seria y muy conocedora. Hoy su nieta es una gran violista, su hija es una gran violinista, su yerno es un gran violista, su marido es un excelente maestro de violín, etc. Entonces le pregunté y me dijo, facilísimo, es música de cámara, es el director
cuyo instrumento es la orquesta con el solista. Entonces, hoy les voy a platicar del director al que vamos a escuchar junto con Trífonos, porque he sido muy desequilibrado, les he hablado de Trífonos, y apenas les voy a hablar por primera vez, no es cualquier director, por algo lo trae Trífonos. Muy bien, pues vamos a empezar. El director les platico. Es una vida sumamente interesante. Su nombre es Konstantin Orbelian. Suena extraño el apellido. Suena extraño porque es un apellido armenio. Les recuerdo, Armenia está al sur del Cáucaso. El Cáucaso es la zona que separa el Mar Negro por un lado, al occidente, y al oriente, el lago más grande del mundo, que se llama el Mar Caspio. En países como Armenia, Georgia, Azerbaiyán, hay varias que se quieren independizar de Rusia, inclusive Chechenia, que han oído toda la cuestión de Chechenia, que querría ser como Georgia o como Armenia hoy en día. Y Armenia, como muchos deben de saber, tuvo la tragedia de que en su frontera sur da a Turquía, y en la Primera Guerra Mundial hubo el primer holocausto de armenios por los turcos, precisamente. Es un pueblo muy sufrido y han salido grandes personalidades aquí en México, entre otros que yo conozco. Seguramente algunos habrán oído apellidos de ese tipo. No sé cuál es su nombre, pero su apellido es clásico armenio, el dueño del restaurante Fishers, que lo que sea de cada quien ha logrado una cadena más que interesante. También el ex rector de la UNAM, que es un gran científico, José Sarucán, y su hijo, que fue embajador en Estados Unidos. O sea, entre ellos hay gente muy, muy brillante. Hablando de Armenia, hay el famosísimo compositor armenio, que se llama Aram Hachaturian. Les recomiendo en especial, yo creo que es de la música más sensual que existe, la suite Espartaco, bellísima. Además, su concierto para piano, etcétera, etcétera. Bueno, este director que vamos a escuchar el sábado o el domingo, no me digas, yo pensé que era argelino, fíjate, sí tiene cara más de armenio. Bueno, este Konstantin Orbelian es americano, pero descendiente tanto ruso como armenio, se puede dar la combinación, por supuesto, porque ambas eran parte de la Unión Soviética cuando él nace. Putin quisiera que siguiera existiendo la Unión Soviética y en consecuencia opera. Y además es sobrino, sí, no están, es gente muy, muy pensante, han brillado mucho. Y este señor no es cualquier directorcito. Hoy en día es el director de la New York City Opera. Obvio no es el Metropolitan, pero es la ópera de la ciudad. Pues yo diría muy probablemente, como se le conoce a Nueva York, yo pienso que es Londres, pero la capital del mundo, cuando menos en poder económico, yo creo que sí. Quizá muchos hacen la comparación Inglaterra, Estados Unidos, entre, digamos, una moderna Roma y Grecia. Roma más canija, más fuerte, más rica, menos culta. Sería Europa y Estados Unidos, Londres y Nueva York. Pero con el dinero y con la cantidad de gente y de negocios y demás que hay en Nueva York, lo mejor del mundo, pues va a Nueva York. Allí, lo mejor que he escuchado en mi vida lo he escuchado en Nueva York, ya sea en el Carnegie Hall o en el Lincoln Center. Bueno,
Nunca he escuchado que yo recuerde la New York City Opera. Creo que ellos, si mal no recuerdo, las funciones no las dan en el Metropolitan, sino si uno va entrando al Metropolitan, a la izquierda está el American Ballet Theater, pero también ahí es la New York City Opera. He visto anuncios. Pero para llegar allí tiene que ser un portento de director. Imagínense hoy en día cuántos. ¿Cuál fue la historia de Constantin Orwell? Nace ni más ni menos que en la ciudad hoy en día terriblemente problemática de San Francisco, California, y debuta no como director, sino como pianista a los 11 años. Y lo hace tan bien que llega muy joven, ni más ni menos que a la Juilliard, que es la escuela para músicos jóvenes del Lincoln Center, ni más ni menos. Yo tuve la suerte de visitarlo y fue una experiencia maravillosa. De repente por ahí el quinteto de clarinete de Brahms, de repente por ahí la tercera de Bruckner, con puros chavitos tocándola 1000 veces los mismos compases. Yo estaba fascinado. De veras, son escuelas, y para ya estar allí, ¿por qué me hice amigo de los muchachos de estos? Porque en el intermedio de una vez que tuve la suerte de ir a la Filarmónica de Berlín cuando la dirigía en San Rato, me di cuenta que había lugares vacíos. Yo siempre voy lo más arriba que puedo. Y en el intermedio me salía yo a comprar una botella de agua porque la cola era enorme adentro del Carnegie Hall. Y estaban los muchachos y me di cuenta que ya no pedían boleto, o que solo pedían la mitad del boleto para la entrada de regreso, entonces regalaba yo las otras mitades. Y ellos, en agradecimiento, el último día me invitaron a conocer. Nunca supe su verdadero nombre, él se llamaba el Gypsy. Él estaba estudiando dirección de orquesta y todo el tiempo estaba tarareando la Sinfónica de Berlioz, que era la sinfonía que estaba estudiando. Jugábamos a que yo le decía los movimientos. Fue una experiencia muy, muy padre. Bueno, otros institutos de buena música célebres en Estados Unidos, ya les he platicado de donde viene Hilary Hahn, es el Curtis de Filadelfia. Digamos que hasta hoy yo creo que son los más importantes. Honestamente me he desconectado y me di cuenta a la hora de la comida que me he desconectado un poco de las orquestas americanas porque estoy enamorado de la de Berlín, de las inglesas y del Conservatorium y obviamente la de San Petersburgo. Creo que, es más, sin temor a equivocarme, les puedo decir que nunca he escuchado una orquesta rusa, húngara o checa, que no sea magnífica, o polaca. Una vez tuvimos la suerte de oír un arreglo para orquesta de cámara del cuarteto número 1 de Shostakovich, ni más ni menos que con el gran compositor Penderecki. En la sala Netza, yo creo que estábamos en el foro, fue una experiencia inolvidable como la que vamos a tener. Estoy seguro, mi hijo me lo repite todo el tiempo y confío en su buen gusto. Bueno, entonces, este Víctor Orbelian, Constantin Orbelian, estudia en la Juilliard, sale con todos los honores de la Juilliard, viaja a Europa, a Nueva York, a Londres, a Moscú, a San Petersburgo, y por fin se hace muy conocido grabando ni más ni menos que el concierto para piano, él como pianista de Aram Khachaturian, el director fue Nene Jarvis. Oiga, nada más, pues gracias a ese disco se lleva un pequeño premio, el mejor artista del Reino Unido, imagínense. Tengo un muy querido amigo que ya es ciudadano británico, un economista muy brillante. Y un día fui a cenar con él en Londres, estoy muy contento porque yo creo que lo voy a ver pronto, pronto. Y es mi ciudad favorita, voy a ver música básicamente.
y a ver a mi amigo. Y me dice, para tener la ciudadanía británica, los requisitos son, el primero, el mínimo es ser genio, y ya luego te piden los demás. Entonces, yo creo que yo no voy por la británica. Ha de ser muy rico pasar un tiempo bueno en Inglaterra con dinero, pero a los que nos gusta la buena cultura, con el puro Museo Británico tienen para varios años. Nomás les platico rápido una anécdota. Cuando mi hijo estaba jovencito, tenía 18 años, o más chiquito, fue por primera vez a París y me dice, me vas a matar, pa. Fui al Louvre y nada más vi como en 5 minutos la Mona Lisa. Y yo sé que es un museo como para 3 horas. Entonces nos dio mucha risa. Bueno, en fin. Luego este director eh, dirige una orquesta que se llama el American Russian Young Artist Orchestra. O sea, también fomenta mucho la música entre los jóvenes. Y de repente es el primer extranjero. Oiga nada más los honores que tiene. O sea, creo que a nivel director no está muy lejos de Trífano a nivel de pianista. Es el director, primer extranjero que es director de un ensamble en la Unión, en Rusia, allá es Rusia, porque es el director de la Orquesta de Cámara de Moscú en el año de 1991. Y luego ya se queda en Rusia y es el director de la Filarmonia de Rusia. Debe de ser un orquesta magnífico. Luego es el organizador de todo un festival internacional de buena música en Palacios de San Petersburgo. No sé quiénes hayan tenido la suerte de estar en San Petersburgo, yo sí, es una ciudad espectacular. Hablando de palacios, está el Palacio de Verano, el Petrov-Borés, que es impresionante. Digamos que es el Versalles. Claro que nada que ver con eso. Es la locura. Bueno, luego estuvo también de director de la orquesta de Kaunas, Kovno, en Yiddish. Es la segunda ciudad más grande de Lituania, pues de Vilna. En Yerevan, es la capital de Georgia, otro país del Cáucaso, de donde fue ni más ni menos que Joseph Diaghilev, alias el padrecito Stalin. O sea, un georgiano dominó toda la Unión Soviética del día que murió Lenin al día que él se murió, muchos millones de muertos después. Como entre sus gracias fue la denuncia a Hitler al principio de la guerra. Hitler lo traicionó, pero él estaba de lo más a gusto con Hitler. O sea, se juntan derecha e izquierda. Bueno, en junio de 1921 lo contrata esta orquesta de la ciudad de Nueva York con el ánimo de que haga una gran compañía de ópera. Vamos a ver si lo logra, ese es su reto actual. Ganó un premio como campeón de la Unión de la Música Rusa y Americana. En 2004 gana el mejor artista en Rusia. Imagínense de lo que estamos hablando. Es el primer no ruso que la gana. A él le tocan inaugurar, ¿se acuerdan las Olimpiadas de Invierno en la ciudad de Sochi? Él es el que dirige la orquesta. Luego lo premian en San Francisco con un premio que han tenido figuras del tamaño de Van Cliburn o de Ricardo Muti. Luego él dirige el concierto en 1995 del aniversario número 50 de la ONU. También le tocan los 70 años de las relaciones Estados Unidos-Rusia en el año 2014. Se considera embajador de buena voluntad. Ganó la medalla de Ellis Island, es el quinto barrio de Nueva York. Y ¿cómo le llamaremos? Su obra grabada es
vastísima, tiene más de 60 títulos. Entonces no es cualquier director. Pero para que lo vayamos conociendo un poquito mejor, vamos a conocerlo físicamente en unos documentales. Es un director sumamente importante, Konstantin Orbelia. Por favor. ¿Cómo estuvo su viaje a México? ¿Qué le parece México? ¿Qué representa México para usted? Yo había estado aquí en el norte del país, en Torreón, recuerdo con la camerata de Coahuila. ¿Qué le representa esta región? Oh, I've been in Torreon before, I've been in Mexico City before, I've been in the fantastic concert halls in Mexico City with Renee Fleming, and I was with Dmitry Kvorostovsky, and we were in Guadalajara, and we were with Elena Garancha here in Torreon, and we had a fantastic concert in your beautiful little opera house that you have here, and it was nice to work with your local orchestra. It was wonderful. And I love coming to Mexico. I just also want to say it's not only a vacation paradise, it's a musical paradise, because I meet so many wonderful artists here and so many wonderful Mexican singers. And one of the ones that our agent Elisa Wagner represents is Javier Camarena. And so he's, as we know, a big superstar. We all love him. And last year at the Metropolitan Opera, I was so happy to see Rolando Villazon also coming back to the stage of the Metropolitan Opera. So I have a lot of course, Placido Domingo. Who doesn't know Placido Domingo? So we had a lovely dinner a couple of years ago in New York with him and Marta. And, we have a lot of Mexican fantastic opera singers. And it's always wonderful to meet new ones and to hear young ones. I think that in smaller places, smaller towns, there's a great need for art and culture. And I think that what we saw last night was this amazing event with Andrea Bocelli and the fantastic flutist Andrea Griminelli and these beautiful Mexican singers and the dancers. I loved the dancers yesterday too. Look how many people came, how happy those people were. And I think it's something that should be done. This is, when you expose people to great art and to great music, they want to hear more. It's like they become not afraid of it. That's the main thing. That's why it's so important to start musical education from a young age. And how, children when they have the opportunity to hear music from a young age, then it's part of their life. And there's nothing better than great art and music. Because I think that when you listen to the music of a genius like Verdi or Puccini or whoever the classical composer was, it does something very positive to the brain. And it does something very positive to the soul. So I think that this is a wonderful opportunity for Torreon. At this point, the concert last night shows that the public wants and is ready for classical music here. My mother was a doctor, so she was not in music, she was not a musician, but she loved music and her heart was with music. My father actually did study as a child, and his brother, my uncle, became a very, very important composer of popular music, and he had a big jazz band in Armenia. And in the Soviet Union, it was the most important jazz band they had. The State Jazz Band of Armenia, that was what it was called. And he was incredibly famous and the People's Artist of the USSR. And so music was something that my father, in particular, grew up with because it was in the house. Because the parents, my grandmother played the violin, and they started to give lessons to my father, and then my uncle was 6 years younger. And so then when they saw that my uncle had more talent, they concentrated on him.
and let my father go into mathematics. I was very lucky that my father worked at a store called Gumps, Gumps. And it's a very nice store, like Tiffany's. Okay. Yeah, in San Francisco. And Richard Gump was a big music lover, and he was a kind of a composer, and he loved classical music, and he liked me very much. As a little boy, when we would go to see his house, I would play. So when I was 6 years old, for my birthday, he gave me the season tickets to the San Francisco Symphony. So every Thursday, I think maybe twice a month, every Thursday evening, we would go with my mother to the symphony. So again, it was my education, and I was already playing the piano and stuff like that. But it was a wonderful way to expose a young child to, going to the concert hall, hearing all the symphonies of Beethoven and Mozart and everything that they played. Concuerda con el escritor mexicano Isidro Rubalcaba, quien escribió en alguno de sus libros que el sonido del piano arrulla y recuerda a la madre que abraza a su hijo. Well, it depends how you play the piano, of course. If you play it lovingly and listening to the quality of the sound, yes, it is exactly like that. I agree with that quote. So the main thing in any music is the sound quality. And when you're raised with a specific idea from your teacher of how the piano should sound or how the violin should sound, because it's not the violin that's playing and it's not the piano that's playing, it's the person that's playing. And everybody has their own sound. But if you find your sound that resonates to you, and that then you can resonate and it goes to the public and it hits the emotions, that's when it's fantastic. 1989, I was a concert pianist at the time. I was not conducting. And I was on tour in the USSR for 25 concerts. I had 25 concerts. Then I met the conductor of the State Chamber Orchestra of the USSR, which was the Moscow Chamber Orchestra. And I met him in the fall of 1990, because I came back for a second tour. My first tour was in 1989, second tour was fall of 1990. They re-engaged me. And I played a concert with him December 1st, 1990 at the Great Hall of the Moscow Conservatory. And I played the Shostakovich Piano Concerto No. 1. And 6 weeks later, he died. He was 43 years old, and he died of a heart attack. So they asked me if I would be interested to take over the job of chief conductor of the orchestra. And it was an offer from the Ministry of Culture. So I figured, well, it's kind of an interesting opportunity, and an opportunity that I will probably never get again. And for an American to be invited by the Ministry of Culture of Russia to head a state orchestra it sounded like nonsense. It cannot be. Because as we know, Russia has fantastic musicians, and there were many people who were in line to get that job. Anyway, the orchestra asked me, and I said yes, and it was a wonderful collaboration. For 20 years, I was head of that orchestra, and I took them all over the world. We did tours, probably 120, 130 concerts a year outside of Russia, and 30, 40 inside of Russia. Moscow, we had our concert series at the Great Hall of the Conservatory. Then I formed a festival in St. Petersburg in the palaces. So it was a great time for artistic experiments. Well, first of all, you have to be clear about what you want. And orchestra musicians respect a conductor who is clear with what he wants. Because I'm not actually doing anything. I'm moving my arms, right, as a conductor. And they have to understand what I want. So it's an emotional connection you have to make with the musicians of the orchestra. And you have to be very clear with what you want. So it's a combination of a lot of things. And when you're nice to people, they tend to be nice back. So, I'm not a conductor dictatore,
I enjoy what I do. I love my job. I love the people I work with. I love the idea of the job that I do. And I want to share that good emotion and love with the audience. So if you do that, you're bound to have a success. I think it's very important, and I think the more that we are open with our hearts and emotions. So I'm very happy that I made so many of these projects with these great artists, and I recorded with Dimitri 20 CDs, and I made all of these things because you never know what happens tomorrow. Who could have ever thought that this man who was like a god at age 53 would come down with a brain tumor and die at age 55. And I was at the hospital with him when he was diagnosed, for instance, in Moscow. And I was given, he was told that he has this brain tumor. And long story, I won't tell the whole story, but of course he was in shock. I was even more in shock because it was impossible to believe. And we get in the car and he says, well, I've had a good life and I've done most of what I wanted to do. But I still need to do two things. I need to record Rigoletto, and I need to record this vocal cycle by the Russian composer Georgy Sviridov. I said, Dimitri, of course we'll do anything you need, anything you want. And we ended up recording those two CDs, and both of them were nominated for Grammy Awards. And one of them was nominated the day of his death. So that was the day of his funeral, the day of his funeral in Moscow. That's the day the nominations came out, and at the dinner after his funeral, I got the note from the Grammy Awards, and we made the announcement. So, I mean, you never know. Great art is historic, and all of these people that I've worked with are historic figures. And this needs to be recorded. This needs to be put on tape. Their voices need to be recorded for history. The miracle is the composers. That's the miracle. You listen to this music of Puccini, and it's a completely different musical language than Verdi, which is a completely different musical language than Mascagni, which is a completely different musical language there than anything else. And you look at how individualistic these people were. And where does that come from? Where is that genius that you cannot explain? How do you explain a phenomenon like Beethoven or a phenomenon like Mozart? So it's all a miracle. And nobody can explain the birth of talent and where it comes from, right? I mean, none of us know. You know, we have one family and there's 10 children and one is a genius. So, the rest are normal. Everything fine, cute, nice, but one is a genius. And what do you do with that genius? What do you do not to ruin that genius? What do you do to nurture that genius? It takes very smart parents. And I don't know whether my parents understood what they were doing, but you know, the Soviet system of musical training was that you have a lesson almost every day. And in the beginning, when you're young. And so my mother and father said, okay, fine, we're taking you to the conservatory in San Francisco, and 5 days a week, I would have a lesson. The children need to be focused more often on things than once a week. For me, now once a week would be good, because I have so many things going on, but for a child, I think it's very important. And to keep the interest, because there's nothing more boring for a little child than to sit alone at a piano or to sit alone and play the violin. April 19th, we're doing a fantastic project called a project commemorating the Japanese consul
in Lithuania, Chione Sugihara, and it's a piece by Lera Auerbach called Vessels of Light, and it's come to Carnegie Hall on the 19th of April, and it's going to be the American premiere. And we did the world premiere in Lithuania on the 5th of November. And then in the summer, I'm doing Barbiere de Sevilla, and then I'm doing also Romeo and Juliet of Gounod in the park, in Bryant Park. We have a series of concerts every summer at Bryant Park in New York City. And then I've got concerts at the Napa Festival, and so that's middle of July, and I'm doing a performance of Don Pasquale, the Donizetti opera. And then a festival opener is going to be Matteo Bocelli on the 15th of July in Napa. So I'm inviting everybody to come for 1 week to Napa for a huge amount of fantastic festival concerts. Creo que él ya estuvo en la Ciudad de México precisamente con Elina Garancha, que yo desgraciadamente no pude ir a ese concierto en Bellas Artes, que sí, dicen que estuvo magnífico. Pero como se habrán dado cuenta, no es cualquier director. Es un director sumamente importante que, como se dieron cuenta, nada más toca con grandes estrellas. O sea, esos logros en la Unión Soviética, créanme que no tienen nada de fácil ni de gratuito. El señor debe de ser casi genio. Cuando habla de que hay un genio en la familia, sin falsa modestia se refiere a él, y debe de serlo. Tocar como extranjero, como americano, además en esa época en la Unión Soviética, hasta les daba miedo regresar a los que habían nacido allí. ¿Qué tal si ya no los dejaban salir? Que con Stalin pues, era muy factible. Él aparentemente estuvo fascinado durante 20 años. Claro que ellos no sufrían las privaciones que sufría la mayoría de la población, incluso los turistas, que me consta. Comíamos lo mismo todos los días, un día de otro. Bueno, la melodía que me encantó, no sé si la reconocieron, es de Dmitri Shostakovich, y es el tema principal de una película de Kubrick sobre, digamos, una experiencia sexual muy importante que se llama Eyes Wide Shut. Luego, a lo mejor escucharon una música bellísima que es precisamente la suite de Espartaco de Aram Khachaturian. Y luego fue una verdadera tragedia de la música que quizá el mejor barítono de la época, según todas las mujeres el más galán, se haya muerto como se murió a los 55 años de un tumor cerebral. Yo me acuerdo cuando salí algún momentito con él en el Auditorio Nacional, se oían gritos de las mujeres por galán, Dmitri Khorsovsky. De veras, qué triste que haya muerto. Yo se lo puse a mi señora sin saber que ya había muerto, y nos dio mucha tristeza cuando vimos. Ya. Cuando quisimos ver qué edad tenía, vimos que se había muerto. Una verdadera desgracia. Entonces, ese es el director que vamos a escuchar. Qué bueno, o sea, yo al principio estaba, como les dije, un poco en contra que no fuera nuestro director, pero ya entiendo que estos trabajan como en conjunto. Bueno, vamos a ver un poco más de Konstantin Orbelian para que sepan bien, y vamos a escuchar, porque no los quiero saturar, con Trífonos, el 3 de Rachmaninoff. Entonces, ponte el primero de los dos y quizás hacemos el intermedio, según cuánto tiempo. Rusia, obviamente. Your favorite word? Love. Your least favorite word? Hate. What turns you on? Girls and food. What turns you off? Bad food. What sound or noise do you love? Music. What sound or noise do you hate? The screeching of a car. What profession other than yours would you like to attempt? Being a lawyer. What profession would you not like to do? Never want to be a doctor. What would you like to hear God say when you arrive at the pearly gate? Welcome.
Soviet Union. Total political and economic chaos. The society is split, the country is on the verge of a civil war. American pianist Konstantin Orbelian chose this moment in history to give up a successful career in the United States and move to Russia. So right now we're at Kutuzky Prospect, building number 26, building that I live in. I feel totally at home here, just as I always felt totally at home there. Konstantin Orbelian, the son of Soviet immigrants, was born and raised in the United States. In 1991, he's already a world-famous pianist at the peak of his career. Suddenly, Konstantin gets an offer to head the Soviet State Chamber Orchestra and become its conductor. How did it happen that you actually ended up in Russia? It seems that everything in my life happens the way it could never happen, and it's one of these interesting ways that fate brings people to the place where they are. It was more than just an exciting adventure. It was a drastic step that would change the course of Konstantin's life. Many Russians were going abroad in search of a better life. The country's future was uncertain, and coming to live here would inevitably be a risk. But Konstantin took the chance and accepted the invitation. Was it ever hard in terms of everyday comfort? I mean, you're living in a country like America, which is a very developed, completely socially secured. I always felt very, very safe and secure. I really never had any problems. Yes, there were things going on, you know, the one putsch, the other putsch, birth of the new Russia. It was an incredibly exciting period. And I'm very glad that I was able to live through that here and not just see it on CNN, because it was a completely different situation than what people saw on television. Konstantin first encountered the State Chamber Orchestra in 1989. He played with them while touring the USSR as a solo pianist. But at the end of the 1990s, their conductor suddenly died, and the musicians decided to ask Orbelian to be their boss. It was unprecedented for a foreigner to become the head of a Soviet orchestra. The orchestra is a famous orchestra, born in 1956. It's like I was born in 56. You know, when I come and I play with a lot of orchestras, when I was a soloist touring around or when I conduct, and you know, you come there as a guest, and you feel like you're a guest, and you leave as a guest would leave. When I came to this orchestra the first time, I knew I was in a family. Именно в этой. Я не знаю. Orchestra is like a unit that's been always together, and they all know each other, and they're very close friends, and their families are friends, and then you come from States, you become their boss. How did you guys start to get along in the beginning? Was it difficult, or? It was very easy. First of all, I respected every one of those musicians, and I came in there not as a dictator, but as a friend. Again, they all invited me to work with them, so it was not like something was you know, put in front of them and they had to accept it. They actually really did want me to work for them and with them. So you come to Moscow at a time of economic collapse, stagnation. Tell me about the state of the orchestra that you were to head. The orchestra was on subsistence level.
as all the orchestras were. You know, the salaries were about $50 or $60 a month, and it was a very, very difficult time. Konstantin spent most of his life in a capitalist country. He'd never come across an arrangement like the state funding system, but knew perfectly well what was needed to survive in a free market economy. Orbelian proved to be not only a great conductor, but also a particularly talented producer. And I can honestly say that if it wasn't for the influx of capital and the tours and the money that they were making, and they were making, I would say, between $8,000 and $10,000 a year each. And at that time, that was a lot of money in this country. How much did a ticket cost in the Soviet Union, I mean, in Russia in that time, in dollars? I would say 50 cents to go to the concert. Did people care? I mean, did the public even care to go to the concerts? Always full. All the concerts were always full. You know, it was basically we didn't get paid anything from the state, and at the same time, people didn't have to pay to go and hear us perform. But the orchestra had a great reputation, and we were able to survive. Along with management skills, running an orchestra also required a lot of money, a commodity that was in short supply. So Konstantin turned to his father Harry for help, who was a wealthy man and head of his own international trading company. And it's really thanks to Harry that Konstantin and his orchestra were able to endure and develop in the volatile Russian 90s. So he invested in you as a conductor? Absolutely. He invested in me as his son. Konstantin's father, Harry Orbelian, was born and raised in the USSR. But like thousands from his generation, he became a victim of Stalin regime. Harry's story is typical of many Soviet citizens from that era. Father executed as an enemy of the state, mother sent to a special prison camp for over a decade. When the Second World War started, Harry joined the Red Army, but was captured soon after and spent the rest of the war in German concentration camps. That was where he met Konstantin's mother, Vera. And my father saw her walking down an alleyway between these bunkers. And he asked a friend, he said, "Who's that woman?" He said, she's a doctor, she's a Russian woman. She's married to an Armenian. He said, "She's going to be my wife." Once the war was over, Vera and Harry were set free, but they chose not to return to their homeland, and instead, they headed for the US. They knew that any prisoner of war who managed to survive the Nazi camps would be considered a spy or a traitor back in the USSR. Once across the border, they'd be arrested by the KGB and sent to Soviet prison camps in Siberia. And 50 years later, their son Konstantin decides to pay back in his own special way. No, miren, en un momento él dice que toda su vida ha estado regida por situaciones anormales. Se dieron cuenta que él nació de padres que se conocen como prisioneros rusos de los alemanes. ¿Qué hacían los alemanes con los prisioneros rusos? Himmler encontró la solución facilita. Los cercaban y los dejaban morir de hambre y de enfermedades. Y así se morían casi todos. Probablemente el que hubieran estado tan enamorados fue lo que les permitió sobrevivir, porque haber sobrevivido tantos años como prisionero ruso de los nazis ya es un verdadero milagro. Estoy hablando del papá del director. Ahora, el director se me hace que es un hombre inteligentísimo. Miren,
estuvo en la Unión Soviética en el momento, no sé si recuerdan, cuando deja, o sea, obviamente salir del sistema, aunque un poco más dulcificado de Stalin, y quien saca a Rusia de ese sistema es ni más ni menos que Gorbachov, pero las cosas obviamente se complican. Y entonces toma el poder uno que resultó un borrachín, no sé si recuerdan, Boris Yeltsin. Y de milagro, dentro de la propia Rusia no hubo una guerra civil. En fin, sucedió lo que sucedió hasta llegar a Putin y Putin como tal. El caso es que esa época tan turbulenta de la Unión Soviética o de más bien de Rusia ya sola, la vive Orbelian y dice, y era muy diferente a verlo en CNN, por supuesto. Yo no sé qué tan interesante, dice que es una época muy interesante. Los chinos dicen que pobres de los hombres que nos toca vivir una época turbulenta, no es precisamente de lo más, una época de cambio, no es precisamente fácil socialmente hablando. Bueno, su manera de llevarse con los músicos no es dictatorial, sino es muy amistosa. Y yo creo que cualquier director de empresa o de orquesta o de lo que sea, que no escucha y se alimenta de sus subalternos, se está equivocado. Se vuelve un ególatra, un autócrata, en este caso. El chiste es escoger gente mejor que uno y nutrirse de ellos y coordinarlos bien. Fíjense, no solamente dirige muy bien, sino que hay un grave problema económico y logra a través de giras internacionales con esa orquesta que cada uno de los músicos gane, y eso era un dineral. Probablemente lo siga haciendo en Rusia o en la Unión Soviética. Cada músico ganaba $10,000 al año. Cuando el boleto para entrar a una función, que yo no comulgo con eso en absoluto, yo creo que la música no tiene por qué ser barata, ¿no? Porque se vale dar conciertos gratuitos para quien no tiene o dejar entrar a quien no pueda pagar con una cierta política o conciertos gratuitos. Pero la buena música, desgraciadamente, requiere mucho dinero. Los músicos son gente que necesita vivir sin grandes sin preocupaciones económicas exageradas. Las orquestas la logística es carísima. Los instrumentos son maravillosos, pero son carísimos. En fin, la música es cara y se debería de cobrar ese dinero. Entonces, en la Unión Soviética, que debo de reconocer que tenían una calidad musical altísima, que por eso suponíamos que en México eso iba a mejorar, y me temo que no, que falta mucho presupuesto. Y platico otro detalle. ¿Por qué sus padres no regresaron a la Unión Soviética? Fíjense qué chulada. Si alguien se salvaba de los alemanes y regresaba a la Unión Soviética, Stalin decía que seguramente traicionó a la Unión Soviética para sobrevivir, y de castigo al Gulag en Rusia, que no es muy diferente al campo de concentración de Alemania. Entonces los que cometieron, el que fue muy famoso, cometió el error de regresar y allí se quedó, y le fue como en feria, fue Prokofiev. Shostakovich no pudo salir, y Stravinsky, tomen que regresó jamás. Bueno.